Ok. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Disculpen la demora, había una... Uy, tenemos un alumno acá que no está sentado. Había un tema ahí en la vía de venida que está atascado, pero están haciendo un puente. Bueno, nos retrasó un poquito. También me perdí un poco acá. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver cuatro, que están relacionados con temas relacionados al segmento de cabeza y cuello. Yo soy el doctor Rosell. Yo soy cirujano reconstructivo y bueno, soy profesor de investigación clínica también en la universidad. Soy profesor investigador y me he dedicado mucho tiempo a la enseñanza de la anatomía, en la Universidad de San Marcos, casi 20 años. Y este es un tema que para mí me gusta mucho y seguramente a ustedes también les va a gustar mucho. Vamos a tocar dos temas dentro de la parte anatómica. Uno, vascularización de cabeza y cuello, y dos, nervio facial. Y luego vamos a ver dos temas aplicados, que uno de ellos es fisura labiopalatina, que es una patología congénita muy frecuente, y el último de ellos es cirugía reconstructiva. Entonces, creo que esto un poquito va a darles una visión, aunque son temas de especialidad, pero creo que es una manera de ver cómo las ciencias básicas se aplican, ¿no?, en el campo clínico quirúrgico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, acá he traído unos premios para los que contestan las preguntas. Pero vamos a ver, vamos a ir comenzando. En primer lugar, la anatomía. ¿A cuántos les gusta la anatomía? ¿Ya hicieron el curso de anatomía o no? ¿En qué? ¿Lo han hecho el ciclo anterior? ¿O... Primer año. ¿Se acuerdan algo o no? Lo básico. Lo básico, ¿no? ¿Hicieron ustedes disecciones de cadáveres? No. ¿O maquetas? Nada. No, cadáveres. con imágenes. Con láminas. Había cadáveres ya diseccionados. Ya, ok, Ya está. claro. Han cambiado un poco los tiempos. Actualmente lo que ocurre es que la decisión por los cadáveres es un tema laboral también porque afecta a... Yo tengo problemas respiratorios, por ejemplo, porque muchos años disecábamos los cadáveres que tienen mucho formol, y el formol es un cancerígeno, produce una serie de lesiones. Entonces, esto recién con el tiempo, se ha ido conociendo más y actualmente se hace tiene mucha restricción, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Pero hay que entender la anatomía como algo un poco más dinámico, ¿no? Por ejemplo, una estructura anatómica, nosotros la podemos visualizar como una estructura en un plano o en un 2D, en dos dimensiones. ¿Ya? Pero cuando nosotros vamos al campo clínico, la estructura anatómica no está en dos dimensiones, ¿no? Está en tres dimensiones. Entonces eso nos genera un problema para interpretar. Cuando vamos al campo clínico y queremos identificar una estructura, debemos hacerlo de esa manera. Cuando uno es un cirujano y entra a una operación y entra a un tejido, uno empieza a encontrar que las estructuras están relacionadas por todos lados. Entonces, uno de mis cuidados va a ser no hacer daño a otras estructuras e ir a la estructura que quiero yo tratar. Entonces vamos a imaginar que estamos nosotros en una operación y nosotros estamos entrando al cuerpo y estamos dentro del cuerpo, en una zona anatómica. Puede ser la cara, puede ser el brazo, puede ser el abdomen. Entonces yo estoy aquí y la estructura que yo quiero tratar, operar, se va a relacionar como en este cuarto, por arriba, a los costados, adelante, atrás y abajo. Entonces, ¿qué tendría que saber yo? ¿Qué tengo arriba, qué tengo abajo, qué tengo a los costados y qué tengo delante y atrás? Y eso nos hace una visión diferente de la anatomía. Entonces, eso se llama anatomía topográfica. Es una anatomía de plano. ¿Ya? Esa anatomía nos da una mejor comprensión y nos da una mejor aplicación para cuando nosotros tenemos que ir al campo clínico o al campo quirúrgico, en ambos casos. ¿Sí? Hay muchas veces que en el campo clínico el tema anatómico es muy relevante porque tenemos que ubicar estructuras vasculares, nerviosas, ¿no?,
que nos pueden ser de utilidad en el manejo de los pacientes. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de darle un poco ese enfoque y empezar a entender un poco ese tipo de relaciones para nosotros poder comprender mejor. La vascularización de la cabeza y del cuello. Es un tema importante. La cabeza y el cuello es un segmento altamente vascularizado. ¿Sí? Cuando alguien se ha hecho una herida en la cabeza, de repente jugando fútbol o se cayeron, sangra un montón. Alguna herida en la cara, sangra un montón. Es una zona muy vascularizada. Es una zona que en el terreno de la cirugía es muy bondadosa. Porque cuando uno hace una operación en este segmento, los tejidos responden bastante bien. ¿Por qué? Porque están vascularizados. A diferencia, por ejemplo, de las cirugías que se hacen en un miembro inferior, donde ya hay otros retos. La circulación no es la misma. Entonces, eso es muy relevante. Para efectos de la cirugía reconstructiva que vamos a ver en la última clase, vamos a tomar muy en cuenta ciertos patrones vasculares que son relevantes, ¿no? Básicamente, podemos decir nosotros que la irrigación proviene de un tronco principal que es la aorta, ¿correcto? Originaria en el ventrículo izquierdo. Esta arteria aorta tiene un segmento ascendente y luego tiene una curva, que es el callado. Del callado de la aorta salen los vasos principales hacia la cabeza y el cuello. Tenemos el tronco brachiocefálico, ¿sí? Se va a dividir en dos, en la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Mientras tanto que la arteria subclavia izquierda y la carótida primitiva izquierda salen como troncos independientes. ¿Muy bien? De estas, dice, las que irrigan la cabeza y cuello son las carótidas comunes derecha e izquierda, y la bifurcación de las carótidas comunes se llama el seno carotídeo. ¿Se acuerdan del seno carotídeo? Es una zona donde tenemos plexos nerviosos de tipo vegetativo, en los cuales se hace parte del control, de regulación de los fenómenos vasculares, de presión arterial. Muy bien. Seguramente recuerdan estos puntos. Acá tenemos un poco un diagrama simple. Vean ustedes, esta es la ascendente, la aorta ascendente, la aorta descendente. Tenemos el origen del tronco brachiocefálico, que se ubica hacia el lado derecho, lo cual da origen a la carótida primitiva y da origen a la subclavia. En el lado izquierdo, estas arterias salen de manera independiente, la carótida primitiva y la subclavia. Ahora, una de las cosas que debemos aprender en anatomía es que lo que nosotros vemos en los libros como esta información es solamente un promedio de lo que podemos observar en una persona. Pero nosotros nos sorprenderíamos de la cantidad de variaciones que existen en anatomía. Hay muchas variantes. Hay personas que no tienen, hay personas que tienen tronco brachiocefálico izquierdo. Y eso es normal y posiblemente se encuentra como un hallazgo. A veces se encuentra cuando la persona le hace una necropsia y de repente, oye, mira, tenía esto. Y eso es lo que ocurre. La anatomía que nosotros observamos es un promedio, digamos. También podría haber variantes raciales, variantes regionales. Entonces, los libros, por ejemplo, los textos han sido escritos por los franceses, han sido escritos por los ingleses, ¿no? La anatomía francesa de Tessier-Latarjet, ¿no? De Rouvier, la anatomía inglesa de Grant, ¿no? De Gray, que son los textos clásicos, ¿no? Que han dado origen a mucho de la información que tenemos actualmente incluso, pero no son anatomía que se haya hecho en nuestra población, por ejemplo. Entonces, es bien importante eso. Estos son referencias promedio, pero podemos considerar que hay gran variabilidad en los aspectos anatómicos, ¿no? Acá podemos ver lo mismo. Observen el origen, ¿no? Del tronco brachiocefálico, el origen de la carótida izquierda primitiva y la subclavia, ¿no? Esto va a dar los ramos vasculares para los segmentos de cabeza y cuello. Ambas carótidas darán origen a lo que viene a ser la carótida externa e interna, que son los vasos principales del segmento. Acá tenemos un bonito dibujo. Vean ustedes, acá podemos observar claramente hacia el lado derecho el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, que da las ramas a las zonas cervicales y del miembro superior, y la carótida primitiva con el seno carotídeo, que es este abultamiento, que nos va a dar la carótida interna, que se va hacia la parte del cerebro,
y la carótida externa, con una serie de ramas importantes para la región de la cara, ¿no? Que vamos a ver ahora. Ese es un diagrama general, acá podemos ver lo mismo, ¿no? Ven ustedes la distribución, estas son la distribución de la carótida externa, ¿ven? Termina con dos ramas, ahora vamos a ver, una rama temporal superficial, la rama parietal, la rama frontal, la rama occipital, hay la arteria facial, la arteria lingual y una serie de ramas que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero básicamente esta es la distribución más relevante. Acá lo podemos ver nuevamente, la arteria carótida externa. Esta carótida primitiva, por lo general no emite ramas. Las ramas salen de la división de la carótida primitiva en externa e interna. Estas son las que dan la mayor parte de ramas. Acá tenemos la carótida externa. ¿Ven? Esta carótida externa va a dar una primera rama hacia abajo, que es la rama de la tiroides superior. La tiroides es una glándula, como ustedes saben bien, y esta glándula tiene una rica vascularización. Y va a depender principalmente de una rama superior que la da a la carótida externa y una rama inferior que viene de las ramas de la subclavia. ¿Ok? Entonces, tiroides superior, la lingual, la arteria lingual, es una arteria que va por el piso de la boca, ¿no? Hay dos triángulos incluso, el triángulo de De Clark y el triángulo de Pirogoff, que son dos triángulos para ubicar la arteria lingual. Bueno, son detalles que no son muy relevantes, pero la arteria occipital, que es una arteria que se va hacia atrás, la occipital, la auricular posterior que se queda acá en la región auricular y la faringe ascendente. Esta arteria carótida externa terminará dando dos ramas importantes. Acá las tenemos. Una rama profunda, que es la maxilar, y una rama superficial, que es la temporal superficial. Esta arteria maxilar se denomina realmente como maxilar interna. Es la arteria maxilar interna. ¿Ya? Que vamos a ver. Entonces, la primera pregunta. Por favor, celulares apagados. No revisen celulares, porque si no, no le damos el premio. Primera pregunta. La maxilar interna es esa arteria, ¿correcto? Sí. Si hay una maxilar interna, ¿qué quiere decir? Que hay una maxilar externa. Sí. La pregunta es, ¿cuál es la arteria maxilar externa? La arteria maxilar externa. A ver, ¿Cuál es la arteria maxilar externa? ¿cuál es la arteria maxilar externa? ¿Quién levanta la mano y contesta? La occipital. No, levante la mano. Así es. Muy bien, facial, exacto. La facial es la maxilar externa. Así es, la maxilar es la maxilar externa. La facial es la maxilar externa. Muchas veces hay nombres. Y vamos a hacer una segunda pregunta. A ver, atención. Segunda pregunta. A ver, ¿se acuerdan de los nervios pares craneales? Sí. Correcto, muy bien. ¿El último par craneal cuál es? Esa no es la pregunta, es la pregunta. ¿Cuál es el último par craneal? El hipogloso mayor. ¿Ese es el último? Sí. ¿El hipogloso mayor? Es el hipogloso mayor, ¿sí o no? ¿Ah? Claro, Ya. Si hay un hipogloso mayor, ¿qué quiere decir? Que hay un hipogloso menor. Ah, este está más difícil. Ahora, ¿quién contesta? ¿Cuál es el hipogloso menor? doctor, arteria lingual. ¿Ah? Arteria lingual. Lingual, bien. Es el lingual. Nervio. Sí. Ah, nervio lingual. Vale. Eso. El lingual es el hipogloso menor. Bueno. Entonces, son detalles, ¿no? Y ahora vamos a seguir con el tercero. Son detalles importantes. Muy bien. Esto es para el uno le va dando un gusto a la anatomía, porque la anatomía, así como las ciencias básicas, son elementos fundamentales y esenciales que van a determinar los aciertos en nuestra práctica profesional. Lo que pasa es que muchas veces nosotros aprendemos la anatomía de una forma que hace que nosotros memoricemos los conceptos, pero esa memoria nos va a hacer retener conceptos que son por periodos cortos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos nuevamente a aspectos anatómicos, no recordamos. ¿Por qué? Porque lo hemos recordado de una manera de memorizar. Repetitiva. ¿No? Ahora, hay diferentes niveles
hay una anatomía básica que se aprende, pero cuando uno entra a una especialidad, empieza a aprender anatomía de especialista y hay muchos más detalles que uno va aprendiendo. Entonces hay ciertos niveles. Yo creo que es cuestión de encontrarle el gusto y encontrar aplicaciones prácticas. Cuando encontramos una aplicación decimos, por eso es importante saber esta parte de la anatomía, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, digo, ¿se acuerdan de los cartílagos de la laringe o no? Sí. ¿Se acuerdan? Los 9. ¿Ah? Son 9. ¿Se acuerdan? Tiroides, epilotes. Claro, ya. ¿Se acuerdan del tiroides y del cricoides? Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si están ustedes en un restaurante bien bacán comiendo su parrillada y su amigo o su amiga que está al costado se atora con un pedazo de carne? Hay que hacer Cambridge. Pueden hacer Heimlich. Y si la Heimlich no funciona, ¿qué hacemos? Membrana cricotiroidea, hay que hacer Una cricotiroidotomía. ¿Y dónde la hacemos? la membrana cricotiroidea. Acá. Sí. Entonces, qué bonito. Entonces ahí le encontré una aplicación. Acá tengo el cricoides, que es un anillo redondo, y acá encima tengo la tiroides. Y entre los dos hay una membrana. Le pido el cuchillo al cocinero, ahí cortamos y metemos aunque sea un tubo de un lapicero, y por ahí soplamos y eso le salva la vida al amigo. Entonces, qué bonito, la anatomía tiene aplicaciones y así uno va encontrando detalles que van haciendo que esto tenga una importancia, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, la glándula tiroides, de lo que yo estaba hablando. Esta es la glándula tiroides. Acá tenemos nosotros la emergencia de la carótida primitiva, el seno carotidio, la carótida externa y la carótida interna. De la carótida externa sale la primera rama, que es la tiroidea superior. Y de aquí, de la subclavia, sale una ramita que es la tiroidea inferior. Y se produce una anastomosis. Estas glándulas suelen tener mucha vascularización. ¿Sí? Es una característica, ¿no? Entonces la rama colaterales, podemos ver aquí, de la tiroidea superior, da una serie de ramas, da la esternomastoidea, la laringe superior, da rama interna, externa, posterior. Irriga la laringe, en buena parte, la tiroidea superior, irriga la faringe también en la parte posterior, músculos delioides, que es este huesito que está arriba, y la glándula tiroides también. Esta rama, la arteria tiroidea superior. Acá tenemos a la lingual. La lengua es un músculo, ¿no? ¿Cuántos músculos tiene la lengua? 12. 12. Sí. Es uno. No, son varios. Bueno, esa pregunta no es tan importante en sí, pero es bueno revisar. 12 músculos. Miren, acá tenemos el músculo depresor de la lengua, hay músculos en la base de la lengua también. La arteria lingual tiene un trayecto, parte de la carótida externa y se extiende a través dentro de la musculatura para dar irrigación a estos músculos y evidentemente a la lengua. La lengua tiene un componente esencialmente muscular. Hay una cobertura mucosa, pero esencialmente podemos decir que la lengua es un músculo. ¿Sí? Es un músculo. Muy bien. Entonces tenemos este de aquí, es la arteria lingual, da una serie de ramas. Tenemos ramos colaterales, suprayoideo. Este de aquí es el yoides, hay un ramo suprayoideo, ¿sí? Hay la arteria dorsal de la lengua o lingual dorsal, que es una rama que da a la parte superior, y tenemos dos ramas terminales, la sublingual y la arteria profunda, que forman el arco ranino, la famosa arteria ranina. La arteria ranina está en la lengua, está en la base de la lengua, la arteria ranina. Irriga la lengua, la glándula sublingual, las amígdalas y la epiglotis, ¿no? La epiglotis está en la cara posterior del cartílago tiroides, por acá adentro está la epiglotis. Entonces, esta es la segunda rama, la arteria lingual. Muy bien. Luego, una rama importante, la arteria facial. Esta es una rama importante. La tercera, la arteria facial la podemos observar en este lugar, ¿ven? Viene aquí, ingresa en este punto, en el borde inferior de la mandíbula, y se distribuye de manera oblicua
hacia la raíz de la nariz, en la parte superior. Este punto es importante porque es un punto donde podemos palpar el pulso facial. Entonces, si ustedes hacen esto, podemos ver, tenemos el macetero, ¿sí? El macetero tiene un borde anterior, fácilmente lo pueden identificar. El macetero, un músculo, acá lo pueden palpar, ¿ven? Es un borde anterior, ¿ven? Así. Incluso lo contraen, más fácil todavía, ¿no? Ahí. Este es el borde anterior del macetero y el borde inferior de la mandíbula. Acá lo vamos a graficar, ¿ven? Este es el macetero, ¿no? El borde anterior del macetero y el borde inferior de la mandíbula. Ahí hay una muesca, ahí pasa la facial. Ahí pueden palpar ustedes el pulso facial. Ahí se palpa el pulso facial. Acá, ¿ven? Justo contra el borde de la mandíbula. Ahí. La intersección del músculo con el borde inferior de la mandíbula. Ahí está la arteria facial. Ahí la pueden palpar. Si presionan mucho, la van a ocluir. En varones es una arteria un poco más grande, en damas es un poquito más delgada. Pero si ustedes palpan con cuidado en el borde inferior, despacito, ¿sí? Ahí van a sentir el pulso de la arteria facial. Ahí se toma el pulso de la arteria facial. Esta arteria da origen a muchos colgajos en reconstructiva de cabeza y cuello. Un colgajo es un tejido que tiene una irrigación propia y que nosotros podemos utilizar para reconstruir defectos. Lo vamos a ver en la última clase. Y van a ver colgajos de la arteria facial. Yo particularmente uso mucho colgajos de arteria facial. Les voy a mostrar algunos casos. ¿Ya? Y esa arteria ahí adquiere esa importancia, ¿no? Entonces esta arteria nos va a dar una serie de ramas, como ven acá, la palatina ascendente, que es una rama que va al paladar, la rama tonsilar, que es la rama que va a la amígdala palatina, ¿no? Las ramas submentoniana, que está acá, las ramas glandulares de la submaxilar también, la arteria labial superior, que es esta de acá, ¿ven? La arteria labial inferior, que es esta de aquí, que va al labio inferior, la arteria angular, que está en la parte superior, casi aquí en la parte superior de la nariz, la rama nasal lateral, que es esta que está aquí, que se va a la dorso nasal por encima de las fosas nasales, irriga la cara, la amígdala, el paladar, la glándula submaxilar y los músculos de la mímica. Seguramente ustedes han oído hablar de las cirugías ortognáticas. ¿Han oído hablar de eso? ¿No? Sí. Interesante. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, que hay algunos pacientes que han tenido fisura labiopalatina que han desarrollado una complicación que es muy frecuente, que es la hipoplasia del maxilar. Entonces, ¿cómo? La hipoplasia es el poco desarrollo. ¿Cómo se ven así? Esto no creció por las cirugías, por una serie de factores. ¿Ven? Entonces, la oclusión, no hay oclusión. La oclusión dental tiene que ir arco superior con arco inferior. Pero aquí está alterada, porque al estar hipoplásico el maxilar superior, un arco está detrás del otro. Y eso genera muchos problemas. Porque al no haber oclusión no podemos masticar, no podemos hablar bien y genera trastornos. ¿Qué se hace? Se hace lo que se llama la cirugía ortognática. Natos maxilar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se fractura el maxilar. Se hace un corte del hueso. ¿Se acuerdan de las fracturas de Lefort? No sé si les han comentado en un momento ahí niveles de fractura Lefort. Lefort fue un científico que en su tiempo pudo observar en las personas cuando sufrían fracturas de la cara que había ciertos patrones donde se producían las fracturas. Y en la cara había un nivel que se producía por encima del maxilar superior. Y a él le llamó Lefort 1. El Lefort 1 es una fractura que se da justo por encima del nivel del maxilar. Y ese nivel es la osteotomía del tipo Lefort 1. Uno entra y hace un corte del maxilar completo. Y luego lo avanza. Y ponemos unas placas. ¿Qué hace? Que esa oclusión, ¿no?, que está alterada al avanzar,
permite que ambos arcos se contacten. Esa es la cirugía ortognática, muy interesante, ¿no? Ahora, esta arteria facial irriga ese segmento del maxilar, lo irriga a través de las palatinas, irriga, y cuando uno fractura permite que este segmento no se muera, porque tiene que seguir recibiendo irrigación, si no, se muere. Muy interesante, la cirugía ortognática tiene que ver con la arteria facial. Acá la podemos ver, ¿ven? Ahí tengo algunas de mis disecciones. Y esta es una disección muy bonita. Hicimos para un estudio, ¿ven? Acá hemos levantado el colgajo cutáneo. Acá hay algunas estructuras interesantes, ¿ven? Estos acá son ligamentos cutáneos. En la cara hay ligamentos. Así como hay en la rodilla, ¿no? En la cadera, en la cara hay ligamentos. Por eso es que hay zonas de la cara que son un poco más hundidas que otras, normalmente. Cuando uno se hace más viejito, eso se relaja y va cambiando un poco la cara, ¿no? Cuando uno hace una cirugía de rejuvenecimiento facial, ¿qué hace uno? Uno repone los tejidos a esos ligamentos. Seguramente en otro momento hablaremos de ese tema. Pero ven, miren, estos son ligamentos, ¿ven? Como la piel está unida por estos ligamentos. Acá hay otro, que no se ve muy bien, pero acá en esta disección podemos ver dos elementos fundamentales, ¿no? Acá, miren, ¿ven? La arteria facial, característicamente tiene un recorrido tortuoso, ¿ven? Bien, hasta la parte superior de la nariz. Es así, es tortuoso, así es característico. Y acá va dando sus ramas, ¿ven? Miren, ¿ven? Acá esa es una ramita que se va al labio inferior. Parece que de acá saliera la otra para el superior, para la nasal, ¿no? A la nasal, pero este es para el labio superior. Acá abajo debe salir la del inferior, esta es la del superior. Y acá sale para la nasal y acá sale la angular. Y acá, acompañándole a un costado en el camino, hay otra estructura, miren. ¿Ven? Acá. Y como ven el color, esa es la vena facial. Entonces la vena facial no está juntito con la arteria. Uno piensa que siempre van juntos, no necesariamente. Acá ustedes miren cómo la arteria va aquí delante y detrás, más de 1 centímetro está la vena. ¿Eh? Ahí está la vena. Acá hay algunos músculos cigomáticos, aquí, el macetero va por acá, ¿no? Y así podemos ver un poco qué bien se puede identificar el trayecto de esta arteria con sus ramas, ¿no? La arteria facial, una arteria muy importante en cirugía reconstructiva de la cara. La occipital, una arteria menos relevante, acá la podemos ver, fíjense, acá se la rama hacia la parte posterior, da ramas para el mastoides, para ramas auriculares, para el esternocleidomastoideo, que es este músculo que está aquí, para las ramas occipitales, meningias, porque perforan, ramas descendentes, y podemos decir que esta arteria occipital irriga el cuero cabelludo, ¿no? De la zona occipital, músculos del cuello también, células mastoideas y la dura madre, ya que tiene algunas ramas perforantes, ¿no? En la porción posterior del cráneo. Esta es la occipital, otra rama de la carótida externa, ¿okay? La auricular posterior es una ramita que está acá, ¿ven? Acá se ha retirado la orejita, acá se ve, es una rama que va hacia la parte posterior de la oreja, la oreja es otra estructura con mucha irrigación, mucha muscularización, ¿no? Acá no se ve muy clarito en esta imagen, pero acá se ve mejor. Tiene ramos para la parótida, para la arteria estilomastoidea. La estiloides es una apófisis que está aquí en la base del cráneo, recuerden, ¿no? Y acá está la mastoides. La mastoides y la estiloides es una apófisis. Recuerden que entre la estiloides y la mastoides sale un nervio. ¿Qué nervio sale? ¿Ah? Por el agujero estilomastoideo, ¿qué nervio sale? ¿Ah? Facial, muy bien. El facial sale entre el estiloides y la mastoides. El agujero estilomastoideo. ¿Sí? De ahí la importancia, porque muchas veces en la cirugía de la parótida, cuando uno hace una cirugía de parótida, puede lesionar el facial. Ese es uno de los riesgos.
Y a veces hay que extirpar porque hay un tumor de parótida. Y tiene uno que decir al paciente, bueno, es posible que quede con secuelas de parálisis facial. ¿Por qué? Porque el nervio sale justamente ahí. Y eso lo vamos a ver en la clase de hoy día, tenemos una clase de nervio facial. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la arteria auricular, la arteria mastoidea, irriga la cara interna del pabellón auricular, la piel del hélix, es otra parte del pabellón con el antihélix, algunos tegumentos de la región mastoidea, la parótida, el músculo digástrico que está aquí abajo, la base, el digástrico, y otros músculos de la región supraioidea también, ¿no? Finalmente, la faringe ascendente, otra ramita de la carótida externa, ¿no? Ya vamos recordando, ¿no? Tiroidea superior, primera rama, hemos visto nosotros la arteria lingual, la arteria facial, ¿no? La arteria occipital, la arteria auricular posterior, la faringe ascendente. ¿Okay? Son las ramas colaterales. Muy bien, acá lo tenemos. Ramas faringeas, esto es la faringe ascendente, ¿no? En la porción superior. Acá no se ve muy claro porque se ve más que nada, esta es la faringe, ¿ven? Estas son las coanas, es la parte posterior de la fosa nasal. ¿Sí? Este es el tabique nasal y estas son las coanas. Y esta porción que ustedes ven aquí arriba es la rinofaringe. Y acá tenemos la orofaringe y la laringofaringe. Son las tres porciones de la faringe. ¿Ok? Y acá podemos ver los plexos musculares, ¿no? Y cómo llega la vibración de la zona lateral de la carótida externa. Dan ramas prevertebrales, da la meningia posterior, irrigan la faringe, el paladar blando que se encuentra en esta zona de acá arriba, ¿eh? ¿No? Y la meninges y el oído. Recuerden ustedes que aquí, lateralmente en esta zona, no está bien graficado aquí, está la trompa de Eustaquio, ¿no? Está la trompa de Eustaquio. Entonces, esta arteria da irrigación a toda esa zona. Vamos a ir viendo finalmente dos ramas terminales de la carótida externa. Son dos ramas terminales. Una es la temporal superficial, acá lo podemos ver. Esta es la carótida externa y luego por encima del arco cigomático, acá por debajo del arco cigomático nos da una rama, ¿ya? Superficial, que es la arteria facial transversa. Eso va por la cara, o le llaman también la transversa de la cara. Y una rama más profunda que vendría a ser la maxilar interna. Pero pasando por encima del arco cigomático va a dar la llamada arteria temporal superficial, que se encuentra justamente aquí. Y es otro punto donde pueden ustedes tomar el pulso. Ubiquen ustedes el borde anterior del pabellón, el borde anterior, y ubiquen el arco cigomático. Entre los dos, en ese ángulo, ahí está la arteria. ¿Eh? Acá no se ve el pabellón, pero el pabellón auricular viene por delante aquí, y entre el pabellón y el arco cigomático, ahí está. Acá. Ahí colocan, ahí donde ustedes palpan, esa es la arteria temporal superficial. ¿Ven? Y podemos palpar pulso aquí, pulso acá. Dos puntos. Muy bien. Entonces tenemos que esta arteria temporal superficial nos da dos ramas terminales, la parietal y la frontal. Parietal, acá está parietal y frontal. Algunas ramas colaterales, la facial transversa, que es esta que va por debajo del arco cigomático y se llama también transversa de la cara. También hay una rama cigomática y una arteria temporal media, que va a ser de este nivel más o menos. Lleva al músculo temporal. Y tenemos también la famosa arteria maxilar. Acá le han puesto como arteria maxilar, para no ser problemas, pero en realidad en los textos figura como arteria maxilar interna. Claro. ¿Ya? Por eso siempre genera confusión, maxilar interna, y entonces, ¿y la externa cuál es? Facial. Entonces, es muy interesante la anatomía, ¿no? A veces no todo está en el libro, hay cosas que quedan ahí, ¿dónde estará? ¿No? Muy bien. Esta es la maxilar interna, es una arteria que sale de la carótida externa y es una arteria relativamente compleja porque tiene 15 ramas. Tiene 15 ramas la maxilar interna.
y se encuentra en una fosa que se llama la fosa cigomática. Es una arteria profunda de la cara, profunda. ¿Ya? Si nosotros, yo recuerdo siempre en las disecciones que hacíamos en los cadáveres, teníamos que levantar el macetero, levantábamos la rama del maxilar inferior, esa rama la tenemos que sacar, y recién encontrábamos la fosa cigomática. Y ahí encontrábamos ramas de trigémino y encontrábamos la arteria maxilar interna. Y había que disecar las 15 ramas. Eso es en la fosa cigomática. La parte más anterior de la fosa cigomática es la fosa pterigomaxilar. La pterigoides, ¿se acuerdan de la pterigoides? Sí, pterigoides. A ver, ¿a qué hueso pertenece la pterigoides? ¿Ah? Hay dos pterigoides, ¿no? Medial y lateral. Sí, sí. Hay una fosita entre las dos. La fosita pterigoidea. ¿Y a qué hueso pertenece la pterigoides? Cigomático. ¿No? Ese así que parece un murcielaguito, ¿no? Efenoides. Ah, el efenoides. Claro, el efenoides está en la base del cráneo, ¿sí? Hay una ala mayor, hay una ala menor, ¿sí o no? Muy bien. Y abajo tiene las patitas. Esas patitas son las pterigoides. ¿Se acuerdan que era un murcielaguito? Muy bien. Las pterigoides. Entonces, hay una fosa que está entre el pterigoides y el maxilar superior. Se llama fosa pterigomaxilar. Ahí se encuentran las ramas terminales de esa arteria. Entonces, es una arteria profunda. A veces ha pasado incluso, eso me lo comentó un amigo, que estaban haciendo una cirugía ortognática en un paciente, pero no tenía mucha experiencia estas personas, y en la cirugía ortognática hay que fracturar, como les dije, el maxilar, pero el problema es en la parte posterior. En la parte posterior del maxilar está esa arteria. ¿Qué pasó? Pusieron un cincel, metieron un martillazo y rompieron esa arteria. Y el paciente se murió delante de ellos, porque no pudieron controlar esta hemorragia. Porque es de difícil acceso. Obviamente por eso es una cirugía muy delicada que tienen que hacerse en manos expertas, ¿no? Pero eso indica que es una hemorragia grande, son vasos que tienen muchas ramas y son vasos que vienen directamente de la carótida externa. Directamente de la carótida externa. Entonces, acá tenemos la fosa cigomática, es este segmento, y finalmente aquí la pterigomaxilar. En la fosa cigomática tenemos una serie de ramas, lamentablemente en el slide esta que no nos salió muy bien. ¿Ven? Que, bueno, lamentablemente, más o menos vamos a ver si puedo. Yo también, sinceramente, no me acuerdo de las 15 en este momento. Así me han agarrado. Me acuerdo, hasta hace poco, pero miren, tenemos ahí una rama timpánica, ¿ya? Hay una rama meningia media, hay una rama meningia menor. Estas son ramas descendentes, son las ramas que van hacia abajo. ¿Okay? Tenemos las arterias temporales profunda media y las arterias temporales profunda anterior. ¿Okay? Estas son las ramas que podemos observar, son ramas Ascendente. descendentes, perdón, ascendentes, ramas ascendentes, hacia arriba. En este grupo de aquí, hacia abajo, las ramas descendentes, la arteria alveolar, o llamada también dentaria inferior, ¿no? Hay arteria pterigoidea, palatina ascendente, arteria bucal también. Luego hay algunas arterias anteriores y algunas arterias posteriores. Esta clasificación es muy común, es una clasificación que se hace de acuerdo a la orientación de las ramas, y tenemos entre las anteriores a la alveolar y la infraorbitaria. La arteria infraorbitaria sale por el agujero infraorbitario, recuerden, junto con el nervio infraorbitario. Esa arteria viene de la maxilar interna. Luego tenemos en las ramas posteriores, ¿no?, la arteria del canal pterigoideo y la arteria pterigoidea. Son dos arterias de dirección posterior.
Todas ellas, ¿no?, conforman las ramas colaterales de esta arteria llamada arteria maxilar interna. Acá tenemos 5, acá tenemos 5, son 10, y 2 y 2 son 14. Nos falta la última, porque son 15. Hay una terminal. Vamos a ver. Vamos a ver por ahí. En realidad, a ver, ¿quién sabe? La rama terminal del maxilar interno. ¿Se acuerdan? ¿No? No. Rama terminal de la maxilar interna. No miren el celular. Están buscando. Esfenopalatina. Esa es una arteria que termina dando ramas para las fosas nasales, para el tabique nasal. Una rama al piso, una rama al tabique nasal. Esa es la terminal. Son 15 ramas de la maxilar interna. ¿Ok? Muy bien. En relación a la carótida interna, que es la otra rama de la carótida primitiva, ¿no?, esta arteria irriga el interior del cráneo, va directamente hacia el interior del cráneo. Hay un agujero carotídeo en la base del cráneo. ¿Se acuerdan de todos los agujeros de la base del cráneo? ¿Ah? Sí, son como 12. ¿De todos o más o menos? La mayoría. Bueno, ahí rasgado. es muy interesante, pero bueno, vamos a hablar, solamente tenemos el agujero carotídeo. El agujero carotídeo va a dar paso a la arteria carótida interna. Acá ven el ingreso, el agujero carotídeo hacia la base del cráneo. ¿Okay? Entonces, irriga el interior del cráneo, los hemisferios cerebrales, el globo ocular y las estructuras anexas. También da alguna rama para el cuero cabelludo, su parte frontal y la raíz de la nariz a través del foramen magno. Hay 4 porciones. Hay una porción cervical de la carótida primitiva, perdón, de la carótida interna. Hay una porción cavernosa. Esta porción cavernosa se refiere al seno cavernoso. ¿Dónde está el seno cavernoso? El seno cavernoso está en la fosa anterior, en la fosa media o en la fosa posterior. ¿En la media? ¿Seguro? Anterior. ¿Dónde está la silla turca? ¿En la fosa anterior, medio o posterior? Anteriores. Acuérdense, los senos cavernosos tienen que ver con la silla turca. Entonces, tenemos nosotros que esta porción petrosa es la porción que atraviesa el seno cavernoso. Esa es una relación anatómica muy interesante, porque la arteria carótida interna atraviesa el seno cavernoso, pero también hay nervios craneales que atraviesan por ahí. Esa es la arteria carótida interna, la porción petrosa, perdón, porción cavernosa. Luego tenemos la porción petrosa, que tiene que ver con el oído interno, una rama carótido-timpánica, una rama pterigoidea y luego la porción cerebral, ¿no? La porción cerebral que está aquí va a dar la arteria oftálmica y todas las cerebrales, la media, la posterior, la comunicante posterior y la arteria coroidea, para los plexos coroideos cerebrales. Esta es básicamente la distribución de la carótida interna, ¿no? Acá tenemos un diagrama, acá está el famoso polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis, la arteria basilar, ¿correcto? Y acá las dos arterias vertebrales. Las arterias vertebrales que suben a través de los agujeros vertebrales de la columna y terminan haciendo una anastomosis con la carótida interna, haciendo un circuito anastomoso, ¿no? Muy bien, vamos recordando un poco la anatomía. En la parte posterior del cuello, las dos vertebrales originadas a partir de la subclavia, ramas de la subclavia, ¿no?, se juntan y forman la famosa arteria basilar. La basilar es esta. Está delante del puente de Barolio, ¿no? La protuberancia, ¿no? El puente de Barolio, así le llamaban también, puente de Barolio. Y entonces esta es la arteria basilar. ¿Ven? Da unas ramas hacia este segmento. Este es el bulbo raquídeo, este es el puente,
y en la parte superior el mesencéfalo, ¿sí? Tronco encefálico. ¿Ok? Entonces, esta distribución del polígono está en relación con el tronco encefálico. ¿Eh? Y de acá se distribuyen las diferentes ramas cerebrales anteriores, medias y posteriores. Entonces, el sistema que comunica a la arteria basilar, esta arteria basilar originaria de las vertebrales que viene de la subclavia, se conoce como el sistema vertebrovasilar y da irrigación a la parte posterior del cerebro. La arteria basilar va por el surco basilar y da origen a las arterias cerebrales posteriores. Y la arteria cerebelosa, el cerebelo está aquí. Entonces, este sistema irriga la parte posterior del cerebro. El polígono de Willis, ¿no? Acá lo tienen, lo podemos ver más en detalle. Como ven, la arteria basilar acá, las dos vertebrales, las ramas cerebrales posteriores. Luego, del sistema carotidio, ¿no? Vienen las ramas cerebrales medias y las anteriores. Las anteriores, las medias, y estas que unen todo se llaman las arterias comunicantes. Comunicante anterior, comunicante posterior. Forman un pentágono. Este es el polígono de Willis, con las cerebrales y sus respectivas anastomosis. Asimismo, las arterias pontocerebelosas, ¿no? Que van a la protuberancia anular o puente de Baronio y al cerebelo, ¿no? Acá tenemos otro esquema del polígono Willis, la carótida interna que sale por acá, que es la interna, ¿no? Acá la arteria basilar, cerebral posterior, anterior y cerebral medio. Esto lleva a sangre al encéfalo, confluyen como una especie de hectágono, ¿no? En la base del cerebro. El polígono de Willis, la función de esta estructura es mantener el cerebro vascularizado. En caso de alguna de las arterias que formen el polígono falle, hay circuitos que permiten la vascularización, ¿no? Muy bien. La irrigación facial, ya en términos generales, podemos mencionar, ¿no? La mayor parte de la irrigación arterial de la cara proviene de la arteria temporal superficial, rama terminal de la carótida externa, ¿correcto? De ahí proviene una parte, va a dar la transversa de la cara, va a dar la rama frontal. Prácticamente 2/3 de la cara están irrigados por esa rama, la arteria temporal superficial, ¿no? Y ramas de la carótida externa, la facial, por ejemplo, ¿no? Tiene más que ver con la parte anterior e inferior. La rama maxilar de la arteria carótida externa irriga la mayoría de áreas no irrigadas por la rama superficial y facial. La carótida interna irriga la porción anterior de la frente y la cara dorsal de la nariz mediante ramas de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica da las ramas que tienen que ver con la parte interna de la fosa orbitaria, anterior e interna, y se anastomosan con la arteria facial. El drenaje venoso viene por parte de la vena yugular interna. Acá podemos ver el diagrama nuevamente. Observen ustedes la arteria carótida externa, ¿okay? La interna está acá, que es la externa. Observen la lingual, acá está seccionada. Miren la facial, cómo hace un trayecto, un ángulo bajo, y luego hace esto, como mostramos en la disección, y termina como angular. ¿Okay? Angular. Acá da una arteria nasal, o lateral nasal, labial superior, labial inferior. Luego tenemos nosotros más hacia arriba, acá tenemos la faringe ascendente, tenemos la arteria occipital, que ya hemos visto que se va hacia el cuero cabelludo, tenemos la auricular posterior, que es esta más chiquitita, que va a la cara posterior de la oreja. Tenemos en esta parte la famosa maxilar interna, miren, ¿ven? Por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior está metida, acá está el cóndilo, el cuello del cóndilo. Las fracturas de esta zona pueden dañar la maxilar y pueden producir una gran hemorragia también. Ingresa y da las 14 ramas colaterales y la rama terminal para el septum y el piso nasal. Aquí están todas las ramas de la
maxilar interna. Acá está la dentaria inferior, por ejemplo. La dentaria inferior que termina como infraorbitaria. Acá tenemos la arteria, la arteria mentoniana. Acá tenemos la infraorbitaria que viene de la maxilar interna, ¿no? Y luego, por encima del arco cigomático, sus dos ramas, ¿no? Antes de eso, da una pequeña rama superficial que es esta, que es la transversa de la cara. Esta es la transversa de la cara. Es una arteria que va por debajo del arco cigomático. Y por encima nos dan las dos ramas terminales. Frontal, parietal. Parietal. Básicamente, eso es la arteria carótida externa que da la mayor parte de irrigación hacia ese segmento. Vamos a ver el drenaje venoso. ¿Bien? ¿Alguien me iba a avisar a las 3? ¿Dónde está? ¿Se fue? Ahí me iba a avisar. ¿Qué no pasa? Pasa que quiero ir cuadrando los tiempos. Vamos a ver ahora la parte venosa, pero vamos a ver preguntas. A ver si... La idea no es tanto, en la anatomía pueden haber muchas preguntas porque en realidad, como ven, es un conocimiento que parece ser más teórico, ¿no?, que otra cosa. De todas maneras, es bueno que ustedes vayan fijando básicamente un poco los conceptos. ¿Qué pasaría, por ejemplo? A ver, yo les hago una pregunta. Ustedes están operando. Ya. Entonces, estoy operando a un paciente, voy a hacer una cirugía ortognática. Soy un cirujano maxilofacial. Voy a hacer una cirugía ortognática y estoy operando y hago una fractura y de repente hago, porque el hueso normalmente se hace osteotomías. Se usa un osteótomo, que es una especie de un instrumento que tiene una parte afilada adelante, que uno con un martillo hace cortes en el hueso, pues se llama osteótomo. Entonces produce un osteótomo y hace golpes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo hago un golpe fuerte y empieza a producirse un sangrado importante? ¿Qué hacen en ese momento? Opción 1, salen corriendo. 2, se tiran por la ventana. 3, llaman a su amigo. 4, se ponen a pensar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo primero que tendría que pensar? Controlar el sangrado. Claro, hay que ubicar el sangrado. ¿Es un sangrado venoso o arterial? Habría que ver. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo sabemos si es venoso o arterial? La presión, la forma como sale. ¿Ah? La fuerza con la que sale. Puede ser, por lo general, el sangrado arterial es pulsátil. Exacto. Muy bien, eso nos da una idea. ¿Ya? El color de la sangre puede ser, la sangre arterial tiene un color diferente que a veces se percibe mejor, a veces no, pero hay ciertos datos que nos pueden sugerir. El sangrado venoso, por lo general, tiende a ser menos aparatoso. El arterial, si alguna vez lo han visto, a mí me ha pasado, cuando hago colgajos de arteria facial, a veces cortamos la facial, sale un chisguetazo que se va hasta la pared, porque tiene presión, es la presión arterial. Muy bien, entonces es una arteria. Entonces, si yo he hecho una fractura y he hecho un corte en la parte posterior del maxilar, ¿qué arteria puede ser? Parte posterior del maxilar. Esfenopalatina. La palatina, pero la palatina es una arteria pequeña que se va a cierta zona, ¿no? Podría ser, pero si es un sangrado importante, de repente es una arteria más grande, ¿no? Podría ser la rama terminal de la maxilar interna. Claro. Esfenopalatina. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, vamos a recordar. Vamos a hacer una, ¿ve? A ver, acá. Acá viene, ¿ve? Fíjense, el maxilar va a estar aquí, ¿ve? Y esta arteria que viene por aquí ingresa en la parte posterior, en la fosa térico-maxilar. Entonces sus ramas terminales están ahí. Podría ser la maxilar interna. Bueno, de repente no soy tan fino para acordar en ese momento qué rama, pero más o menos tengo que pensar que esa zona, ¿quién irriga esa zona? No es la carótida interna.
¿no? La carótida externa en sí tampoco, no está ahí la carótida externa, es una rama de la carótida externa. Muy bien, entonces ya dije, este es un sangrado arterial, estoy pensando, no me fui corriendo, esperé, me calmé un poquito, respiré hondo, dije, tengo que hacer algo. Muy bien, vamos a pensar. Es un sangrado arterial, ¿qué arterias tengo ahí? Probablemente sea una rama o la maxilar interna, su rama terminal. ¿Qué hago? Podemos, a ver, en esa zona, podríamos, a ver, esos son detalles técnicos, ¿no? Por ejemplo, cauterizar, ¿se puede cauterizar una arteria? No. Un vaso pequeño se cauteriza, ¿no? Porque el vaso pequeño, cuando uno hace calor, se quema. Pero si ustedes en una arteria que tenga 2 o 3 milímetros, empiezan a quemar, lo que van a hacer es más sangrado. Pueden clapar, pero a veces no la van a ver. Porque esto está en la parte posterior, ustedes empiezan a ver la sangre y empiezan a aspirar y sigue saliendo la sangre, la presión arterial sigue bajando, el anestesiólogo ya se fue y de repente dicen, no la encuentro, ¿qué hago? Tendría que ir a buscar el origen de la arteria. La más grande. Ah, eso podría ser. Entonces, ¿qué haría yo? Yo le corto el caño y limitaría el sangrado de esa zona. Entonces, muchas veces, en algunos casos que hay estas emergencias de sangrados importantes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más común, epistaxis. Hay epistaxis que requieren de ligaduras de carótida, porque no las pueden parar. Entonces uno va pensando, ¿dónde me encuentro? A veces me voy acá abajo, le ligo la carótida primitiva, luego con mi equipo. ¿No? Entonces tengo que ir a buscar una rama más específica. ¿Y quién me va a dar irrigación acá al tabique? La esfenopalatina. ¿De dónde viene? La maxilar interna. ¿La maxilar interna de dónde viene? De la carótida externa. Acá. Entonces, acá, en esta zona se podría, esta zona ya no, pero acá en esta zona se puede ligar. Claro. Entonces, claro, va a requerir de cierta destreza para ingresar sin dañar otras estructuras. ¿Qué otra estructura está acá? A ver, ¿con quién me voy a encontrar aquí? ¿Viendo la parótida anterior? La parótida, ya. ¿Y con quién más me encuentro acá? No, acá. Ahora hay otra estructura importante que me voy a encontrar acá. Nervio facial. Correcto, claro. Acá está el estilo mastoideo. Este es el conducto auditivo. Acá puedo lesionar el nervio facial. ¿Ven? Entonces, obviamente con cierto cuidado, pero yo voy y digo, este sangrado me viene de la maxilar interna que viene de la carótida externa. Entonces vamos a buscar en qué zona puedo yo ligar la carótida externa o el origen de la maxilar interna. Claro. Y voy a una zona que está fuera de la zona de sangrado y eso me permite, evidentemente hay anastomosis de ambos lados, es otro punto importante. Yo puedo ligar y puede venir sangre del otro lado también, porque están unidos, pero es de menor volumen y permite controlar el problema. Entonces, aplico un concepto teórico en un manejo práctico. ¿Ok? Muy bien. Obviamente no todo se resuelve en el terreno quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, yo hago mucha cirugía de fisura palatina. Entonces, en la fisura palatina, como pueden entender, el paladar tiene mucha irrigación. Mucha irrigación tiene el paladar. Entonces, uno de los problemas frecuentes, sobre todo cuando hay poca experiencia, es que sangra. Entonces, lo operan, el bebito va a la recuperación y lo regresan sangrando, porque el niño llora, sangrando. Y empiezan a revisar. Entonces, eso hay que, con una técnica quirúrgica adecuada, se evita, ¿no? Pero hay maneras de poder controlarlo. Entonces, a veces no hay necesidad de ir a identificar un vaso. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Yo eso lo publiqué. Agarramos y decimos, ¿de dónde viene? Viene el sangrado del paladar blando. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto. Traemos al bebito, ¿no? Hacemos un poquito de presión, suavemente, ¿no?
Cuidado, porque te puede sacar un dedo, también, muerden fuerte los bebitos, también. Hay que ahí aguantar un poco. Y después, que estoy haciendo un poquito de presión, empiezo a mirar, con una sonda Foley, coloco la sonda Foley por la nariz, inflamos el globito, lo jalamos y el globito comprime el paladar blando y la faringe. Y hacen un taponamiento posterior. ¿Qué es lo que hacen los otorrinos? Pero los otorrinos lo hacen con una gasita bien amarrada, lo ponen por acá, pasan el hilito, sacan por la nariz y jalan y eso. Y ese es un taponamiento posterior, que a veces hay que hacer porque los sagrados son importantes, sobre todo cuando es en cirugía de tabique, ¿no? Pero en esta cirugía para dar más rápido, más fácil, con una sondita Foley entro, inflo el globito, dependiendo 3, 5 centímetros, y para. Y al día siguiente lo desinflo, miro, ¿no? Entonces son otras maniobras también, ¿no? Son formas también prácticas, de repente en una emergencia puede darse el caso, ¿no? De repente a veces pasa, sobre todo en muchas campañas quirúrgicas. Entonces agarra y va el cirujano, pero dice, pues ya se fue ella. Y al día siguiente llegan, ustedes están en emergencia, y llega el niñito sangrando, y ahora qué hago. Y yo me acuerdo, el profesor Rosel hizo la clase de anatomía, ese cuello ya me acordé. Entonces agarra, lo miran con cuidado, le ponen, sacan los coágulos, le ponen una gasita, presionan, ahí esperan un poquito, miran, a veces con eso paran un poquito, y con cuidado ponen un poco de cremita, le ponen la sondita, inflan el globito y comprimen. Y lo dejan ahí un rato, a veces puede ser hasta un día, al día siguiente lo observan y lo sacan. Muy simple, o sea, no siempre las cosas son tan complicadas, ¿no? Pero cuando uno hace una cirugía del tipo que les he mencionado, sí, porque es un sagrado muy importante. ¿Ya? Muy bien, hemos hecho ahí una especie de amenizar y vamos un poquito a ver la segunda parte final en lo que es el drenaje venoso. ¿Sí? El drenaje venoso. Muy bien, vamos a ver. El drenaje venoso, ¿no?, se produce por medio de venas pequeñas que forman plexos. Es muy característico en las venas que formen plexos venosos. Por ejemplo, hay plexos venosos en la mucosa del tabique. Por eso es una zona que sangra mucho, ¿no? Así como también hay plexos arteriales. Y drena la sangre venosa del encéfalo a través de los senos venosos. Los senos venosos, como les comenté antes, uno de ellos es el seno cavernoso, ¿no? Drena la sangre venosa del encéfalo. Tenemos el seno longitudinal superior, el longitudinal inferior y el seno recto, que vamos a verlo ahora. Y la sangre del cerebro y de otros componentes del encéfalo se lleva hacia las venas yugulares internas, ¿no? Acá podemos ver el longitudinal inferior, este es el seno recto, el longitudinal superior. Acá atrás hay una unión de ambos, ¿ven?, que tiene una forma muy particular. Acá está el seno que viene del cerebelo, ¿no? Esta unión se llama la prensa de Herófilo, seguramente recuerdan ustedes. La prensa de Herófilo es una confluencia de senos de la dura madre en la región posterior del cerebro, ¿no? Y esto finalmente va hacia la yugular interna, ¿no? Por otro lado, las yugulares externas se encargan del drenaje de la sangre que viene del macizo facial. Vena facial, maxilar, nasal, oftálmica, y la yugular anterior, ahora la vamos a ver, y posterior, la parte del cuello, ¿no? Luego, la yugular interna y la yugular externa de ambos lados confluyen en la vena con la subclavia, formando los famosos troncos venosos brachiocefálicos. ¿Ok? Entonces, las dos yugulares con la subclavia forman los venosos, que hay dos, tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo, ¿no?, llevando la sangre de la parte superior del cuerpo a la cava superior y luego a la aurícula derecha. Ese es un poco el orden, ¿no?, a la inversa, ¿no? Bueno, acá se me coló esta. Acá se ve mejor, ¿no? Sí. Acá lo pueden ver mejor, ¿eh? Solamente para recordar, estas son las 14 colaterales. Timpánica anterior, meninge media, ¿no?, profunda media anterior. Profunda anterior está con el músculo. La alveolar
que entra en el canal dentario inferior y da la mectoniana, la maceténica, la bucal, la tiroidea, la palatina descendente, la arteria alveolar infraorbitaria y la del canal tiroideo y la pterigopalatina. 14. Ahí está, volvemos a ver. Miren, acá tenemos el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, acá está el seno recto, acá tenemos, esta es la prensa aerófilo, acá en la zona occipital, esta es la fosa cerebrosa, esta es la fosa cerebral, ¿no? Acá podemos ver nosotros en esta zona la ubicación del seno cavernoso. Acá. Acá está la silla turca, ¿no? Está ubicado en la fosa cerebral media, el piso cerebral medio, ¿no? Este es el posterior y este es el anterior. Acá tenemos la emergencia de la yugular interna, para lo cual hay un agujero en la base del cráneo para especial para la vena, y esta se une a las ramas faciales, ¿eh? Para finalmente drenar junto con la subclavia, ¿no? Esta se une también a las ramas de la vena yugular externa y las ramas anteriores, para formar el tronco venoso brachiocefálico que dará origen a la yugular. Acá tenemos parte del sistema venoso de la cara, que va a la yugular externo. Este es yugular externo, vena yugular externa. Acá está la vena temporal superficial, la transversa de la cara, la vena facial, la vena occipital, la auricular posterior, las mismas ramas que hemos mencionado, la tiroidea superior, ¿no? La subclavia, que se unen a la vena yugular interna. Acá tenemos un detalle mejor. ¿Ven? Acá está la vena maxilar interna, que acompaña a la arteria maxilar interna, que hace una manera de plexo. ¿Ven? Lo hace de manera de plexo. Acá tenemos la arteria, la vena temporal superficial con sus dos ramas. La vena, acá debe estar la vena transversa de la cara, y luego la vena facial. ¿Ven? La vena facial, da ramos macetéricos a los labios y termina en la vena anular, ¿no? Básicamente un diagrama, un acercamiento de esa zona, y esto para recordar, haciendo más énfasis en el terreno vascular arterial, que nos va a servir para poder ver la parte más interesante, que es la parte de los colgajos, que se usan en reconstrucción de cabeza y cuello. Muy bien, vamos a ver. A ver, preguntas. Doctor, ¿puedo cerrar esto? Está haciendo mucho frío. ¿Cómo? ¿Puedo cerrar la puertita? Sí, sí, claro. Excelente. ¿Preguntas? ¿Se acordaban de toda esa anatomía? No. De la rama. Claro, yo tuve que enseñar casi 20 años para acordarme hasta ahora, porque yo me quedé como profesor de práctica y me quedaba y me quedé enseñando y bueno. Y me ha servido mucho porque yo soy cirujano reconstructivo. Entonces un cirujano reconstructivo, la anatomía es esencial, ¿no? Es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes todos estos principios los usan diariamente. Ya saben ustedes dónde está la arteria. Si voy a levantar un colgajo, debo saber dónde está la arteria. Y asimismo debo saber qué estructuras tengo cercanas para cuidarlas. Porque ese es otro problema, ¿no? Exacto. Los colgajos son tejidos que si no son bien diseñados, se mueren. Yo levanto un colgajo, a veces pasa, levanto un colgajo, lo pongo todo con cuidado y de repente se muere el colgajo. Y a veces no se muere porque le falta irrigación. El colgajo se muere porque se llena de sangre y no regresa. Eso se llama congestión venosa. Congestión venosa se llama eso. Entonces, ¿cómo se pone? Azul. Entonces, los expertos le dicen, ¿no? Estos colgajos que vamos a ver en la última parte de hoy día,
los expertos le dicen, ¿no? Le dicen así, ¿no? Si el colágeno está rosado, está bien, no hay problema. Un poquito blanco no pasa nada. Pero si está azul, tienes que hacer algo. ¿Por qué se pone azul? Porque se llena de sangre que llega, pero no regresa. Se produce una congestión venosa. ¿Y qué ocurre? El colágeno se muere. Entonces el paciente regresa a los 5 días y el colágeno ya se cayó, ya hay un tremendo hueco de nuevo y el colágeno se cayó. Ya se lo comió o se cayó por ahí. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Por congestión venosa. La sangre llega, dice, pero si yo le he dicho que la arteria estaba ahí, sí, estaba la arteria, pero el problema es que no ha tenido un adecuado flujo. ¿Por qué? Porque a veces en estos colgajos, en la parte de la base, uno coloca los puntos y se produce compresión. Está muy tenso. Entonces, cuando está muy tenso en la base, eso dificulta. Recuerden que la presión venosa es menor que la arterial. La arterial vence, pasa, pero la venosa no, porque es mucho menor. Y si ustedes crean un poquito de presión en esa zona al estirar la base del colágeno, que es un error muy común, ya no pasa. Entonces se llena de sangre venosa y se muere. ¿Qué se hace? Hay que identificar precozmente. Entonces uno tiene que ver al día siguiente cómo está. No, ya está azul, no, hay que hacer algo. Entonces agarran, ingresan y van a esa zona y liberan unos puntos para que no quede tan tenso y la base se quede más suelta. Y curiosamente, con esa manera simple, permiten que la sangre regrese. Pero yo les voy a mostrar en la última parte de la clase, que es la última clase que tenemos hoy. Tenemos 4 clases. La primera, que es esta, que quizás sea la más aburrida para ustedes. La segunda, que es de nervio facial, tiene algunas aplicaciones muy interesantes. La tercera, que es de fisura labiopalatina, que es la que a mí me gusta más. Y la última, que es de colgajos. ¿Ya? Que también ahí van a ver casos bien bonitos, cómo se reconstruye de efectos importantes que afectan la calidad de vida de los pacientes. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta es una introductoria. Vamos a hacer un pequeño proyecto de unos 5 minutos, ¿me parece? ¿Sí? Y vamos a pasar a la segunda clase. ¿Ya? ¿Vale?